Ya estamos grabando para que los que quieran volver a repasar el tema, saben que en YouTube está colgado. Más o menos a las 12:30, 1 ya está colgado este video. Marcos 10, del 1 al 12, dice la escritura. Levantándose, se fue de allí a la región de Judea y más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a reunirse a su alrededor y según su costumbre volvió a empezar a enseñarles. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y lo probaron y comenzaron a preguntarle si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa. Y él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Dijeron: Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Pero Jesús les dijo: por la dureza de su corazón les escribió esta instrucción o este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, nadie lo separe. En la casa, los discípulos comenzaron a interrogarle nuevamente sobre esto y les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si ella misma se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. La pregunta: ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? La respuesta es corta pero clara. Malaquías capítulo 2, verso 16 dice que Dios odia el divorcio. Y aún a pesar de que Dios ha expresado su odio por el divorcio, más de 400 años después de que viviera Malaquías, cuando el Señor llega a este mundo, cuando Cristo, cuando el Hijo, la segunda persona de Dios, se encarna, llega a Israel, su pueblo, y encuentra que ellos están abierta y descaradamente tolerando el divorcio, a pesar de lo que dice el Antiguo Testamento. Hablábamos de cómo ellos habían desarrollado un sistema de divorcio en que el hombre aún podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Todo lo que tenía que hacer era el papeleo, entregarle un documento y despedirla. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y aquí el Señor aborda este tema porque quiere que sus apóstoles y nosotros, sus discípulos, conozcamos la enseñanza correcta, su verdad acerca de el divorcio. Entonces, el versículo 1 nos indica que Jesús ha concluido su ministerio en Galilea, donde estuvo al menos 2 años. Y de hecho, para cuando llegamos a este capítulo, en Marcos 10, él también ha concluido su ministerio en Judá, donde estuvo por varios meses. Marcos no nos ofrece ningún registro de eso. Y si desea conocer cómo fue que el Señor desarrolló ese ministerio en Judá, puede verlo en Lucas del 10 al 18. Así que vamos a ir del ministerio de Cristo en Galilea a la parte más alta de su ministerio en Judea. Y aquí encontramos a nuestro Señor al otro lado del Jordán, en el más allá. Eso es lo que quiere decir Perea, la región del más allá. Es lo que se llama el ministerio en Perea. Este es el último año de su corto ministerio antes de dirigirse a Jericó. Y si usted avanza al siguiente capítulo de Marcos, en Marcos 11, Jesús está entrando a Jerusalén para la última semana de su vida. Entonces, lo que tenemos aquí es el final de su ministerio en esta tierra. Y está el Señor enseñando a sus discípulos lecciones muy importantes. Y esta abarca el tema de divorcio. Versículo 2. Algunos fariseos que seguían sus pasos, sin importarle a dónde fuera el Señor, se acercaron para tentarlo, para probarlo. Y
Ese fue siempre su actitud. Ese fue uno de los problemas que enfrentó el Señor. Y dijimos que ellos se acercan con el propósito de desacreditarlo. Querían que Jesús dijera cosas acerca del divorcio que alejarían a la gente. Y hablamos de cómo lo que nosotros enseñamos no es popular y por eso no hay mucha gente dentro de nuestras iglesias, porque la gente quiere que se les predique lo que ellos quieren oír. Y debido a que el divorcio era popular entre los líderes religiosos, el divorcio era popular entre la gente, sobre todo en los hombres, ellos querían que Jesús dijera lo mismo que le habían escuchado decir antes. Querían que Jesús dijera que el divorcio estaba mal y querían que condenara a todos los divorciados y de esa manera él pondría a los líderes y a la gente en contra suya. Eso haría que Jesús no fuera tan popular. Les recuerdo que dijimos que ellos tocaron este tema en la región de Perea porque ahí vivía Herodes Antipas. Y dijimos que Herodes Antipas mandó a decapitar a Juan el Bautista precisamente por decir que no era lícito su matrimonio, que él tenía a la mujer de su hermano. Entonces ellos esperaban que si Jesús condenaba, se ponía en la misma posición de Juan Bautista sobre el divorcio, lograrían que Jesús lo matara. Entonces aquí tenemos al Señor respondiendo la pregunta con mucha sabiduría, con mucha sagacidad, como solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Y entonces tenemos aquí en el versículo 2 la confrontación. La aclaración la tendremos en el versículo 3 y siguientes. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dios odia el divorcio. Y dijimos que hay al menos 4 razones por las que Dios odia el divorcio. La primera la encontramos ahí en el versículo 6, donde Jesús está citando Génesis, y dice que en el principio varón y hembra los creó. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, hizo un hombre y una mujer. No había una mujer de repuesto por si acaso Adán se aburría con Eva. Si Adán hubiera argumentado diferencia de caracteres para justificar su separación, ni usted y yo estaríamos aquí hoy. Entonces, la primera razón por la cual Dios aborrece el divorcio es porque Él creó un hombre y una mujer, y eso fue todo. Y así fue desde el principio de la creación. La segunda razón por la que Dios aborrece el divorcio es por la fuerza que tiene ese diseño, el compromiso. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. La tercera razón es porque esa unión es indivisible. Dice, serán una sola carne. Eso es un matrimonio. Es uno solo, ya no son dos. Y dijimos que la muestra más grande de eso son los hijos. Ya no son más dos, son una sola carne. Y la cuarta razón es que el matrimonio es la creación de Dios. De la misma manera en que Dios trae una criatura, un bebé al mundo, Dios está involucrado en la unión matrimonial. Entonces dice el Señor Jesús, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando una persona intenta destruir un matrimonio, está atentando contra la obra de Dios. Por eso Dios odia el divorcio. Ahora, si ese es el modelo, si esa es la forma en que Dios diseñó a los seres humanos para la vida en pareja, nos preguntamos por qué existe el conflicto. ¿Por qué el divorcio es tan frecuente, no solo en nuestra cultura, sino en las culturas antiguas, como estamos viendo, y en todas las culturas? Dijimos que la respuesta la encontrábamos en Génesis 3:16. Estuvimos entrando un poco en eso. Génesis 3 nos habla de la caída de Adán y de Eva. El pecado entró y con él
la maldición. Adán quedó bajo maldición. Se le maldijo en su rol. Su rol era de proveedor y cuidador. Ahora debía trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente. La mujer quedó bajo maldición. Dice que ella sufriría los dolores de parto, pero adicionalmente a eso le dijo el Señor, tu deseo será para tu esposo y él se enseñoreará de ti. Eso implica conflicto. Dijimos la última vez que lo que significa es que en lugar de que Eva, como lo estaba haciendo antes, estuviera dispuesta a seguir el liderazgo de Adán voluntaria y amablemente y permitir que Adán la guiara con ternura y compasión, ahora, por efecto de la caída, ella desea dominarlo y él tiene una respuesta al someterla. Entonces ahí empieza la guerra de los sexos. Ahí empieza el conflicto entre la liberación femenina y el chauvinismo masculino. Todo eso es parte de la maldición. Entonces eso trae problemas al matrimonio. Tenemos en el matrimonio una mujer pecadora de voluntad fuerte que quiere hacer su voluntad. Un hombre igualmente pecador con una voluntad fuerte queriendo dominarla. El conflicto entonces, hermanos, en el matrimonio surge debido a la maldición que trajo como resultado de la caída. Esto hace que el divorcio sea un problema, porque en última instancia, el conflicto puede llegar a un nivel en el que las personas ya no soportan estar juntas y eso termina en la separación y el divorcio. Y vuelvo al comentario. Sin embargo, al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, usted va a ver que de Génesis a Malaquías, Dios sigue diciendo lo mismo. Odio el divorcio. Además, en Malaquías 2, del 13 al 16, dice que cualquiera que se separa, se divorcia, mancha sus vestidos con inmundicia. Es decir, el hombre o la mujer salpica su vestido de pecado. ¿Por qué? Porque Dios odia el divorcio. Nunca ha sido diferente porque Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer para que sea por toda la vida. Y entonces vimos un poco la aclaración, la respuesta que Jesús usa y vimos que se remonta al mismo Génesis, demostrando que no es una respuesta o no es su opinión aislada o separada de la Escritura. Él va al principio de la creación. Todos los que lo estaban escuchando conocían Génesis 1 y 2 y sabían lo que allí decía. Por tanto, la respuesta de Jesús se basa en la autoridad de la Biblia. Es lo que le estaba diciendo a una familia. No importa lo que Freddy Rojas piensa acerca de un tema, no importa lo que usted piensa acerca de un tema. Para nosotros lo importante es qué dice la Escritura. Y si la Escritura lo enseña, nosotros lo aceptamos. Nos encanta tener, por lo menos como deseo, estar de parte del Señor Jesús y basar nuestros pensamientos y respuestas a partir de la palabra de Dios. Pero ahora quiero que note que en el versículo 3 inicia la discusión que sigue al proceso de la aclaración. Él respondió y les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ahora, esa es una pregunta importante, porque Jesús sabe que Moisés sí habló sobre el divorcio. Y Jesús sabe que de hecho Moisés en realidad dio una orden para regular ese tema del divorcio. Entonces nuestro Señor les dice a los fariseos, estos expertos en la ley, que efectivamente Él sabe que ellos han encontrado supuestamente un pasaje en el Antiguo Testamento en el que pueden basar su actitud tolerante hacia el divorcio. Ahora, quiero que se dé cuenta que a ellos
No les importa la respuesta que acaban de escuchar de Jesús. No están interesados en lo que Jesús dijo que es un hombre y una mujer para toda la vida. Ellos están dispuestos a hacer lo que ellos quieren. Y ese es el problema con los religiosos, las personas que están aún en la iglesia cristiana y solamente son religiosos. El religioso simplemente está interesado en aparentar, guardar la ley, pero quiere hacer lo que él quiere. Y entonces busca la manera de justificar su pecado. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 24, a partir del versículo 1, donde Moisés efectivamente dio una orden. Lo que entendemos es que en la época del Señor Jesús, la gente estaba sometida a las interpretaciones de las escrituras que les daban los rabinos. Es igual hoy en día que cuando usted trata de hablar con alguien de la religión tradicional, ellos simplemente repiten lo que sus líderes les enseñan. Y aún en iglesias cristianas que repiten simplemente lo que dice el pastor, aun cuando eso no sea lo que dice la Biblia. Ellos no quieren interpretar, no quieren entender la escritura. Para ellos lo más fácil es aceptar lo que dicen los demás. Les dije hace 8 días que había una posición popular de un rabino, Hillel, que él había dicho que se podía divorciar por cualquier motivo y de cualquier persona y en cualquier momento. Y él justificaba esa postura por este pasaje aquí en Deuteronomio 24. Recordemos que Moisés es el autor del Pentateuco. Entonces, Moisés escribe, Deuteronomio 24, dice así: cuando un hombre toma una esposa o toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no encuentra favor a sus ojos porque ha encontrado alguna indecencia en ella, él le escribe un certificado de divorcio, se lo entrega en su mano y la envía fuera de su casa. ¿Qué va a hacer ella? Pues ella se va a ir de esa casa. ¿Y qué va a hacer? Pues lo esperado es que se case con otro, ¿cierto? Eso es inevitable. Sigue diciendo Moisés: si su nuevo esposo se vuelve contra ella y de nuevo por segunda vez esta mujer recibe un certificado de divorcio, se lo entrega en su mano y la envía a su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo de quien ella se divorció no puede volver a tomarla para que sea su esposa. ¿Cuál es la razón? Dice Moisés: ella está contaminada y eso es una abominación ante el Señor, y no traerá pecado sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da por heredad. Entonces, ¿qué dijeron estos amigos? Vea, aquí está. Aquí dice Moisés que tú puedes echar a tu esposa fuera de la casa por una indecencia. Ahora, ¿qué es una indecencia? Pues llegaron estos amigos a la conclusión de que una indecencia es todo lo que a ellos se les ocurra. Usted puede tomar y llenar con el espacio de indecencia cualquier cosa. Algunos rabinos, como Hillel, decían que una indecencia para una mujer era andar con el pelo suelto, por ejemplo. O dar vueltas en la calle y permitir que otros hombres vieran sus tobillos. O hablar con hombres. O hacer malos comentarios de la suegra. O hablarle a su esposo tan fuerte que los vecinos puedan escuchar. Mejor dicho, cualquier cosa. Por cualquier cosa usted tomaba un trozo de papel y la despedía. Entonces, los que piensan que el divorcio es algo nuevo, ahí les tengo noticias. Pero para poder entender la Biblia, necesitamos comprender qué es lo que realmente está diciendo. Y aquí no tenemos ningún mandamiento. Aquí no hay un mandato de Moisés, no lo veo. Simplemente está describiendo una situación. Versículo 1. Cuando un hombre, eso describe una posibilidad. Eso es solo un hecho. Un hombre que se casa, no le gusta, se divorcia de ella se va, se casa con otra persona, es simplemente una descripción. Y espero que estén de acuerdo que eso no es un mandamiento. Versículo 3. Dice que si al segundo esposo tampoco le agrada, se divorcia de ella. Eso era una posibilidad, pero tampoco
en el versículo 3 hay un mandamiento. Mire que el versículo 4 es donde está el mandamiento. Y lo que dice es que el primer esposo que la despidió no puede volver a tomarla para que sea su esposa. El mandamiento es este: si se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, nunca podrá recuperarla. Este era un principio que trataba de prevenir que los hombres como que se echen para atrás, ¿no? Eso suele suceder. Ay, no, es que extraño tu sazón, es que he pasado mal algunos días, es que no me lavan la ropa como tú lo haces. Y entonces quiero regresar contigo. ¿Qué dijo Moisés? No puede hacer eso. Una vez que se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, no hay vuelta atrás. Ella ha sido contaminada por su cohabitación con una persona diferente a su primer esposo. Esto era normal en aquel tiempo porque cuando una mujer se separaba, y al igual que ahora, lo que buscan es casarse para encontrar provisión, protección. Y yo sé que algunas que me están escuchando dicen, pues una mujer no necesita de un hombre para vivir. Eso es cierto. Pero en términos generales, la mujer busca protección y provisión. Entonces, les repito, no hay una instrucción, un mandamiento a separarse. Lo que está diciendo es que si se separa de su esposa y ella se va y se casa con otro, no puede volver a tomarla. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacaron estos amigos la base para separarse de sus esposas? Ellos dicen que se podían separar, como dice ahí Moisés, por una indecencia. Esa palabra significa la desnudez de una cosa. Y quiero decirle que no era que las mujeres anduviesen desnudas. No es en ese sentido. Recordemos que las mujeres judías usaban ropas bastante modestas, estaban cubiertas casi de pies a cabeza. Ese no es el problema aquí. La desnudez de una cosa es simplemente una especie de referencia a la vergüenza. Para entender la Biblia tenemos que usar la misma Biblia. Es una ley de interpretación. Yo no puedo decir que una inmundicia es lo que a mí se me ocurra. Si usted regresa un poquito a Deuteronomio capítulo 23, versículo 13, ahí encuentra usted una frase similar a la que tenemos en el capítulo 24. ¿Qué dice el Señor? Tendrás una pala entre tus herramientas para que cuando te sientes afuera, cabes con ella y cubrirás tus excrementos. ¿Por qué? Porque el Señor anda en medio de tu campamento para librarte y derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Y aquí tenemos la misma palabra, esa palabra indecencia dice, no debe Dios, diciendo, Dios no debe ver nada indecente entre ustedes o se apartará de ustedes. Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente la responsabilidad social normal, los valores de una cultura civilizada, que solo hace cosas que son respetables, no hace cosas que son vergonzosas, no anda dejando sus desechos humanos por ahí tirados, sino que los cubre. Entonces, esa palabra no se refiere a un acto sexual, a algo indecente. No se refiere a adulterio porque en el Antiguo Testamento para el adulterio solo había una respuesta. ¿Cuál era? La muerte. Debían ser apedreados. Entonces, aquí no está hablando de una conducta sexual inadecuada. Está diciendo que estos hombres podían llegar a divorciarse de sus esposas. Y entonces aquí los rabinos decían, nosotros pensamos que una indecencia es que nos queme el desayuno,
que una indecencia es que nos haga quedar en ridículo con nuestros amigos. Eso es lo que estaban diciendo. Como vemos, no se refiere a adulterio. Las mujeres no iban a estar buscando cometer adulterio. ¿Por qué? Porque no querían morir. Así que la idea expresada en el texto era que sí, no era algo agradable a su esposo y puede avergonzarlo haciendo cosas indecentes, ella podría avergonzar a su marido. Sea lo que sea eso, hermanos, entendemos que es un tipo de comportamiento desvergonzado, indecente. No necesariamente adulterio, pero sí algo pecaminoso, vergonzoso. Algo que está por debajo del adulterio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es que estos amigos, estos rabíes que interpretaron este pasaje para poderse separar por cualquier cosa, no tienen ninguna base. Moisés no está dando ninguna orden legítima para divorciarse. La única razón para el divorcio es el adulterio. Pero recuerden, si alguien adulteraba, la pena de muerte podía llegar a ser el resultado. Y el punto que está diciendo Moisés en Deuteronomio 24 es que si el hombre llega al punto de despedir a esa mujer, no podrá volverla a tomar como esposa porque está contaminada y es una abominación al Señor. Ahora quiero decirles algo. No pasó mucho tiempo desde el libro de Levítico cuando recibimos esa orden, cuando Israel recibió esa orden de apedrear al adúltero, cuando el Señor decidió extender misericordia en la aplicación de esa ley. Dios decidió mostrar misericordia hacia el adúltero. Recordamos el pasaje que dice que el Señor, en los tiempos del Antiguo Testamento, en esos tiempos de ignorancia de los hombres, pasó por alto en su misericordia el pecado de ellos. Entonces, ya cuando llegamos a la época del Señor Jesús, no solo no se apedrea a las personas por adúlteras, ni se les mata por cometer adulterio. Acuérdense que solo tenemos un caso donde los judíos quisieron hacerlo y de nuevo era para tentar a Jesús. Ahí en Juan 8, cuando encontraron a esta mujer cometiendo adulterio. Pero estos eran unos hipócritas. Y ahora sí entendemos un poco por qué se fueron cuando Jesús les dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque ellos mismos estaban intercambiando esposas y se deleitaban en hacerlo, pensando que eso se lo permitía la Escritura. Pero entonces puntualizamos que Moisés dio una orden, pero no fue una orden para divorciarse. No fue una licencia para el divorcio, era un mandato a no volver a casarse con una mujer de la cual el hombre se había divorciado, y escúcheme con atención, ilegítimamente, porque la única justificación para el divorcio era el adulterio. Y si el hombre la dejaba por una indecencia, por haber hecho algo desagradable a él, ese divorcio era ilegítimo. Esa es la razón por la que no la podía volver a tomar, porque ella era contaminada. Y si regresaba con ella, eso sería adulterio. Entonces, aclarado que Moisés no dio ninguna orden para divorciarse, volvamos a Marcos. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué el Antiguo Testamento incluso reconoce el divorcio? ¿Por qué se habría de tolerar el divorcio? Y la respuesta es, vea lo que dice el Señor Jesús en Marcos 4. Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. ¿Por qué? Por causa de la dureza de su corazón. Esa palabra griega que tenemos ahí es la misma que usamos para referirnos a la esclerosis de las arterias. Es un corazón duro.
como un rejo. Y les recuerdo entonces que debido a la dureza de su corazón, el mandamiento es no divorciarse porque nunca podrá volver a tomar a esa mujer. Aquí no hay ninguna instrucción a divorciarse por cualquier cosa que usted considere un comportamiento indecente. La única razón por la que Moisés hizo esta concesión de entregar una carta de divorcio es porque sabe que los corazones son duros. Esa es la realidad. Estos hombres se estaban deshaciendo de sus esposas simplemente por capricho y decían que cualquier cosa que ellas hicieran era una indecencia. Entonces, los discípulos entienden el mensaje, ¿verdad? Mire el versículo 10. Dice que cuando ellos entraron a la casa allá en Perea, ellos comenzaron a preguntarle acerca del divorcio nuevamente. Quedaron con muchas preguntas. Entonces, vamos a dejarlo lo más claro posible. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, es la respuesta del Señor, ahí estando ellos solos. Comete adulterio contra ella. Y si ella misma se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. ¿Comprendemos eso? Si se divorcia de su esposa y se casa con otra, adultera. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, adultera. Dios odia el divorcio porque rompe el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. Pero la pregunta es, ¿no permitió Dios el divorcio? Y la respuesta es un rotundo no. Lo que Moisés reguló, lo que Dios reguló a través de Moisés fue no permitir que el hombre se volviera a casar con una esposa de la cual se había divorciado de manera ilegítima. Eso es lo que está regulando ahí Deuteronomio 24. Ahora, quiero que miremos un momentico Deuteronomio capítulo 7, donde encontramos la entrega por segunda vez de la ley. Ahí tenemos a la gente lista para entrar a la tierra prometida y Moisés los está instruyendo antes de entrar a Canaán. Y el Señor les dice, ustedes están entrando a una tierra llena de idólatras, personas que son hijos de Satanás, personas que rechazan al Dios vivo y verdadero, que pueden influenciarlos. Y Dios puso toda clase de límite posible alrededor de su pueblo para protegerlos. Entonces, por eso es que encontramos todas esas leyes de la comida, y por esa razón, por esas restricciones para comer ciertas cosas, ellos no podían socializar tan fácilmente con la gente de otros pueblos. Los gentiles eran idólatras y tenían distintos hábitos en cuanto a la comida, en cuanto a lo que bebían y cocinaban. Dios incluso describió la forma en la que ellos debían vestirse para que no pudieran tener fácil acceso a una conducta inmoral. Dios hizo toda clase de prescripciones para que ellos entendieran que eran un pueblo aislado y Él trató de hacerlo para su propia protección. Para usar los términos de este tiempo moderno, fue como si Dios los hubiera puesto en una cuarentena espiritual cuando ellos entraron a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios era consciente del potencial para destruir a su pueblo. Entonces, ¿qué le dice? Deuteronomio 7:1. Cuando te lleve a la tierra que vas a entrar a poseer y yo eche de delante de ti las naciones para hacerte libre en la tierra, para que vivas allí, en la tierra de los hititas, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, 7 naciones más grandes y más fuertes que tú, Dios les está diciendo, voy a limpiar la tierra y te la daré. Sigue diciendo, y cuando el Señor tu Dios libere la tierra delante de ti y los derrotes, entonces los destruirás por completo. La instrucción era que
debían irse o debían morir. Las personas que vivían ahí en la tierra cuando llegaran los judíos o se iban o morían. Esa era la instrucción. ¿Qué les dice el Señor? No haga pacto con ellos. No les muestres favor porque son mortales y vas a tener una herramienta de juicio. Versículo 3. Además, no te casarás con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. En otras palabras, no te cases con los hijos del diablo. Y esa sigue siendo la misma instrucción para el día de hoy. Cuando una jovencita que viene a la iglesia y tiene un compromiso con el Señor y se enamora de un incrédulo, está entrando en una relación con un hijo del diablo. No te cases con los paganos, le dice el Señor. No entregues a sus hijos a los paganos. No lo hagas. ¿Por qué? Versículo 4. Apartarán a tus hijos de seguirme. ¿No es eso cierto? ¿Cuántas señoritas dejan de venir a la iglesia porque están con el novio el domingo montando en bicicleta? ¿O se van a ir al parque? ¿Qué dice el Señor? Ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Y la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Una instrucción muy fuerte, ¿no? No se casen con ellos. Pero la pregunta es, ¿qué creen ustedes que hicieron? La historia dice que ellos exactamente hicieron lo que Dios les prohibió. Y vuelvo y digo, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. No crea que es un problema nuevo, jovencitos creyentes casándose con hijos del diablo, con impíos. Es un problema que ha existido desde siempre. Esdras, vayan conmigo a Esdras capítulo 10, verso 1. Aquí está Esdras orando, confesando, llorando, postrándose ante la casa de Dios. Y dice el relato, una gran asamblea, hombres, mujeres y niños, se reunieron con él en Israel. Entonces la gente lloró amargamente. ¿Por qué lloran? Siga leyendo. Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, hijo de Esdras, dijo, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Es decir, hicimos lo que se nos dijo allá en Deuteronomio 7 que no hiciéramos. Versículo 3. Por tanto, hagamos un pacto con nuestro Dios de que nos vamos a divorciar de todas estas mujeres y vamos a poner fuera a sus hijos, según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Así que ponte de pie, toma responsabilidad sobre este asunto, estaremos contigo, sé valiente y actúa. Es lo que le está diciendo este hombre a Nehemías. ¿Qué tenemos aquí? Un divorcio en masa. Imagínense los abogados aquí pasando saliva a poder atender todos esos divorcios. Un divorcio en masa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les está ordenando a divorciarse? Porque divorciarse es un mal menor. Aunque Dios odia el divorcio, odia más aún la idolatría. Entonces, en este caso, Dios permite el divorcio debido a que es un mal menor. ¿Qué hace Esdras? Dice el relato, Esdras se levantó de la casa de Dios y entró en la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. No comió pan, no bebió agua y estaba afligido por la infidelidad de los exiliados. Y convocaron a todos en Jerusalén, se reunieron todos, la gente, los líderes, todos vinieron, versículo 17. Investigaron a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras, versículo 18. Entre los hijos de los sacerdotes, ¿quiénes se habían casado con mujeres extranjeras? Y luego, ¿sabe lo que hace? Va y escribe los nombres de todos los que pecaron de esa manera. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo, siglos después, podamos saber exactamente quiénes se habían casado con mujeres extranjeras. El capítulo, ¿cómo termina? Versículo 44 dice, todos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían esposas con las cuales tenían hijos.
Y la pregunta que nos hacemos, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Cuál es el problema? Eso representaba, eso fue un ataque de Satanás. ¿Se acuerda lo que le dijo Balaam a Balac? Si tú logras que las mujeres seduzcan a los hombres israelitas, eso traerá su destrucción. Los que piensan que el matrimonio de su hijo con una mujer impía no es un desastre, los invito a que lean, mediten y estudien estas cosas. Esto era capaz de destruir la nación de Israel, acabar con la línea mesiánica y dejar fuera del alcance todas las promesas para Israel. Esto potencialmente era el fin del pueblo, de la nación. Esto es inmoral, adúltero e idólatra. Y yo creo que la inmoralidad y la idolatría del pueblo judío fue claramente manifestada por su deseo de casarse con mujeres idólatras que tenían un estándar de moralidad completamente diferente, que eran culpables de un comportamiento inmoral en su manera de vivir. Ellos rompieron sus pactos con sus esposas judías, lo cual era una tragedia, y eso demuestra su inmoralidad. Si usted mira en Isaías capítulo 50, Dios hablando a Israel, le pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás yendo tras dioses falsos? Entonces, aquí pasamos de los matrimonios con mujeres en Esdras a la idolatría espiritual que denuncia Isaías en el capítulo 50. Entonces pregunta Isaías 51, ¿por qué estás conectado con dioses falsos? ¿Acaso yo me he divorciado de ustedes? Les pregunta el Señor. Ustedes son adúlteros porque yo no me he divorciado de ustedes. Ahora, el corazón de Dios está quebrantado por todo este pecado, pero miren, Dios es un Dios paciente. Dios fue paciente con la idolatría y el adulterio de su nación por más de 700 años. Cuando llegamos a Jeremías, quiero que mire Jeremías 3:8, Dios dice, me harté. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Devolvámonos un poquito, versículo 6. Y pregunta al Señor, ¿qué hizo la infiel Israel? Subió a cada colina alta debajo de todo árbol frondoso y allí era una ramera. ¿A qué se refiere colinas altas y árboles verdes? Se refiere a lugares de adoración de ídolos. Y a veces esa adoración involucraba actos sexuales. Sigue diciendo el Señor, ahí en Jeremías 3. Y pensé, después de que yo haya hecho estas cosas, volverá a mí, pero no regresó. ¿A qué se está refiriendo? Al reino del norte. ¿Y qué dice? Su traicionera hermana miró lo que hizo Israel y ahora dice que Judá, que se refiere al reino del sur, y dice el Señor, y vi que a pesar de todos sus adulterios de Israel infiel, la despedí y le di una carta de divorcio. ¿Qué dice Dios? Al fin me separo, me divorcio de ti. ¿Y qué pasó con eso? Pues ese fue el permiso para que Asiria viniera en el 722, saqueara el reino del norte, se llevara cautiva las 10 tribus que finalmente se perdieron en la historia. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. Por ahí hay gente enseñando que las 10 tribus somos nosotros. Esos son pamplinas, hermanos. Los miembros de cada una de las 10 tribus que supuestamente no, que en su mayoría fueron destruidas por el juicio de Dios, algunas personas de esas tribus vinieron al reino del sur, a Judá, y de esa manera se preservaron y aún hasta el día de hoy están presentes. Pero en general las tribus del norte fueron devastadas, nunca regresaron. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un cuadro de adulterio espiritual continuo con ídolos e infidelidad contra el verdadero esposo de Dios, de Israel, perdón. ¿Quién es? Dios. ¿Y qué hizo Dios como respuesta a 700 años de infidelidad? Al final le da
una carta de divorcio. Eso implicaba la muerte, es decir, al final el adulterio de Israel terminaría con su muerte. Vinieron los asirios, masacraron a muchos de esos judíos adúlteros, idólatras. Ellos habían roto el pacto. Adulterio espiritual incesante con dioses falsos durante cientos de años, que fueron en contra de su esposo. Y el Señor dijo, ya es suficiente. Y luego, la traicionera hermana Judá hace lo mismo, y no pasó mucho tiempo hasta que vino Babilonia en el 586 y masacró una cantidad de judíos y se llevó el restante a la cautividad. Entonces, les he narrado todo esto para demostrar que el único motivo justificado para el divorcio en el Antiguo Testamento es el adulterio. Incluso Dios se divorció por causa del adulterio de la nación de Israel. Entonces, ¿dónde la ley de la pena capital por adulterio? Lo que quiero que notemos es que donde la pena capital por adulterio ya no existe, ya no está en vigor, ¿por causa de qué? De la misericordia de Dios, el divorcio empieza a ser una opción. Quiero que noten que esto se vuelve muy personal cuando llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos a Mateo capítulo 1 y encontramos a un joven piadoso llamado José, que descubre que con quien se había desposado, con la Virgen María, está piadosamente embarazada. Y él no lo puede entender. Versículo 19 dice ahí en Mateo 1, su marido José, siendo un hombre justo y no queriendo deshonrarla, él pudo haberla deshonrado públicamente, pero aquí dice que José era un hombre justo, lo que significaba que José iba a hacer lo correcto. Entonces, ¿qué quería hacer José? Divorciarse de ella, pero secretamente. Entonces, lo que tenemos aquí es que un hombre justo podría llegar a divorciarse de una esposa adúltera y fornicaria, pero secretamente, y fue descrito como algo justo. Divorcio, Dios lo odia. ¿Existe alguna causal justificada para divorciarse? Sí, el adulterio. Lo justifica tanto en el Antiguo Testamento y es el único. Cualquier otra cosa, cualquier indecencia no es suficiente para el divorcio. El adulterio es el único que rompe el vínculo matrimonial. Regresemos a Marcos 10. Ahí tenemos esos dos últimos versículos. Marcos no dice nada sobre el adulterio, él simplemente dice, si te divorcias de tu esposa y te casas con otra persona, cometes adulterio. Y si se divorcia de su marido y se casa con otra persona, comete adulterio. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la excepción? ¿Por qué Marcos no la registra? Entonces, para tener el relato completo de las respuestas de Jesús, tenemos que ir a Mateo 19, que es el relato paralelo a esto que estamos estudiando aquí. Y Mateo dice que Jesús dijo también otras cosas, porque recuerde que en Marcos 10:10 le estaban haciendo preguntas a Jesús. Entonces, en Mateo 19, versículo 19, tenemos el registro completo. Dice, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad, y usa la palabra porneia en el griego, que en general se refiere a cualquier pecado sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces Jesús dice, si te divorcias por causa del pecado sexual y te casas con otra persona, no hay problema, no es adulterio, esa es la excepción. Ahora usted dice, uy, hermano, pero es que solamente tenemos a Mateo registrando eso lo podíamos discutir. No, porque eso fue lo que siempre enseñó el Señor Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 32, el Señor dijo, les digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por pecado sexual, la hace cometer adulterio. Y quien se casa con una divorciada sin esa causa, también comete adulterio. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 5. Y los discípulos ya lo habían escuchado y los judíos sabían. Es igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En todo este proceso de revelación divina, el adulterio y cualquier clase de inmoralidad, de fornicación, que incluye cualquier clase de pecado sexual, justifica el divorcio. Entonces, vamos a entender algo. El divorcio no es la voluntad de Dios. Dios odia el divorcio. Pero también démonos cuenta que el adulterio no tiene por qué ser el final de un matrimonio. Les pregunto, ¿cuánto esperó Dios que Israel se arrepintiera? 700 años. ¿Qué hay de la historia de Oseas? ¿Se acuerda de Oseas? El Señor le dice, ve y cásate con una mujer. Y se casó con una mujer llamada Gomer. Y resulta que ella le da unos hijos. Y luego ella se prostituye, vende su cuerpo y se va. Y Dios dice, ve, búscala, cómprala de nuevo, paga el precio, redímela, recupérala. Y esta es una historia hermosa. Es un cuadro de la misericordia. ¿Qué hace Oseas? Se va para el mercado donde está en venta esta mujer que se ha prostituido. ¿Y saben qué hace? La trata como a una novia virgen. La lleva, le habla dulcemente. Y ese es un cuadro, dice, de lo que Dios va a hacer con Israel. ¿Se acuerdan? Dios se divorció de Israel en el Antiguo Testamento, pero un día el Señor va a ir al mercado de la prostituta y la va a comprar de nuevo. Entonces, aquí tenemos también un patrón para decir que un acto de pecado sexual no necesariamente es el fin del matrimonio. Hay lugar para la restauración, para el perdón. Yo creo que eso es posible solamente en los casos donde hay arrepentimiento genuino, donde en realidad se busca el perdón y el pecado desaparece, cesa. Pero donde hay impenitencia, donde el pecado continúa, yo creo que esa es la causa por la cual se da esta excepción. Se permite el divorcio cuando no hay arrepentimiento. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, considerados, orar por la persona que ha sido víctima, por el cónyuge inocente. Entonces, vamos a concluir. Aunque el adulterio sería suficiente para provocar la muerte del adúltero, y así el cónyuge que es inocente es libre para volver a casarse, ¿verdad? El hecho de que Dios perdone la vida de un adúltero no implica que el cónyuge inocente deba permanecer ahí para siempre. Hace algunos años, entre los creyentes, hubo una posición bastante errada, que no salía de la Biblia, y decía que una persona que se divorcia nunca podrá volver a casarse. Y me acuerdo de la historia de una mujer que estuvo casada y su esposo decidió vivir un estilo de vida inmoral y a la pobre mujer le dijo, si se separa de ese hombre, no puede volver a casarse. Y así fue, ella se separó y fue obligada a no volverse a casar. Pero debemos entender que si Dios es misericordioso y no mata al adúltero, ¿por qué tendría que ser ella castigada por el resto de su vida? ¿Sí? Si él no es muerto por adulterar, ella queda libre de esa relación y así podría volverse a casar. Entonces, la misericordia de Dios para uno no se convierte en la condenación del otro. Es decir, que cuando hay porneia que justifica el divorcio, siempre habrá lugar para nuevas nupcias. Ese es el punto. Es lo mismo que enseña Pablo en 1 Corintios 7. Si una mujer se divorcia, cásese, pero en el Señor. No puede ser que una mujer que tiene problemas con un hombre impío
vaya y busque otro hombre impío para sufrir lo mismo. Ese es el punto que enseña 1 Corintios 7. Que se case, pero en el Señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los discípulos? Mateo 19:10. ¿Qué le dijeron los discípulos? Si es así, la relación del hombre con su esposa, mejor no me caso. ¿Por qué? ¿Qué pensaron ellos? Si me caso y voy a estar ahí para siempre y no me puedo deshacer de ella por ninguna razón, y acuérdense, los rabinos les habían dicho que se podían divorciar si ellas daban una vuelta indecorosa y mostraban los tobillos o por cortarse el cabello. Y ahora ellos están viendo un punto de vista diferente. ¿Qué dicen ellos? Si esto es algo tan serio, mejor no casarse. Y aquí quiero decirle algunas cosas que decían los rabinos. Decían que un hombre nunca iría al infierno si tenía una mala esposa porque ella había sido su infierno. Muy conveniente, ¿no? Otro rabino dijo que una mala esposa era como la lepra y que divorciarse de ella solo era curarse. Otro rabino dijo que si un hombre tenía una mala esposa, era un deber religioso divorciarse de ella. Y ahora, ¿qué descubren los discípulos? Que si tienen una mala esposa, espere, eso es de por vida. Manos a la obra, ámela, purifíquela con la palabra. Trabaje en ella para que sea una buena esposa y usted sea un buen esposo. Ámela. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ellos se dieron cuenta de lo estricto que estaba diciendo Jesús, lo entendieron y llegaron a la conclusión que es mejor no casarse. Pero quiero que note usted, el Señor es muy práctico. Mire qué les dice en el versículo 11. Muchachos, no todos los hombres pueden aceptar esa declaración, solo aquellos a quienes se les ha dado. Y pasa a hablar de los eunucos. ¿Sí lo está viendo en Mateo 19:11 en adelante? Que se refiere a personas que no pueden tener relaciones sexuales. Y si hay niños, entonces les van a preguntar a sus papás qué significa eso de eunuco. Y si no lo comprende, me escribe en el WhatsApp y yo se lo explico. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, la soltería no es para todos. Claro que la soltería tiene un lugar, pero es mejor casarse que arder de lujuria y deseo. Y por cierto, la Escritura enseña que el matrimonio es la gracia de la vida. Y aquí hay un versículo que toda mujer, creo, sabe de memoria. Dice Proverbios 19:14, la esposa es un regalo del Señor. No hay mejor regalo que Dios pueda darle a un hombre que una esposa. No hay mejor regalo que Dios podría darle a una mujer que un esposo. La Biblia dice que es la gracia, lo mejor de la vida, el motivo de mayor alegría y satisfacción. Los discípulos aquí se ponen muy teóricos, ¿no? Pero recuerden que fue Dios mismo el que dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. El matrimonio es la gracia de la vida, el gozo de todos los gozos, la bendición de las bendiciones. Es el camino a la fecundidad, a los hijos, los nietos, la bendición familiar. Jesús les dice, oigan muchachos, eso es una conclusión muy rápida. Ustedes fueron diseñados para estar casados, para encontrar a alguien. A veces es necesario decirle a las jovencitas, miren muchachas, el Mesías vino y se fue, así que tienen que conformarse con alguien más. Si están buscando a alguien tan perfecto como Jesús, no lo van a encontrar. Y Jesús les dice aquí, no todo el mundo puede ser soltero para siempre, no todo el mundo puede recibirlo. No todo el mundo, y esa palabra literalmente significa tener espacio para eso. Entonces la realidad es que fuimos diseñados para estar en pareja, necesitamos el matrimonio. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos si el matrimonio es tan difícil? Le voy a decir cómo puede hacer que un matrimonio funcione. Dos personas que tienen una relación con Jesucristo podrán tener una buena relación entre sí. Dos personas que buscan honrar a Cristo no tendrán problemas para honrarse mutuamente. Recuerde el contexto, ¿no? Esto no se puede sacar del contexto. En Mateo 18,
el Señor nos enseñó que debemos tratar a las personas como si fueran Jesús mismo. Entonces la pregunta que le hago esta mañana, ¿cómo está tratando a su cónyuge? ¿Lo trata de la misma manera en que trataría a Cristo? Porque cuando recibe a su cónyuge está recibiendo a Cristo. ¿Trata a esa persona como Cristo la trataría? Yo sé, el matrimonio tiene sus complejidades, pero creo que Dios nos ha ayudado a tener un buen matrimonio con mi esposa. He sido bendecido con ella. Creo que el Señor me ha enseñado a amar a mi esposa más que cuando nos casamos. Y les voy a contar un secreto y no le van a decir a Claribet. Ella no está casada con un hombre perfecto, pero sí con alguien que busca brindarle en su vida las cosas que creo que Cristo querría para ella. Y ella busca lo mismo para mí. Ella busca para mi vida las cosas que Cristo querría para mí. Y esa es la alegría mayor, la alegría suprema. Casarse, dice la Escritura, es la gracia de la vida. Hermanos, si necesitamos que el reino de los cielos crezca con hijos de creyentes, en Cristo su matrimonio puede ser cualquier cosa que Cristo quiera que sea, si camina con Él. Y un punto final, el matrimonio es una influencia poderosa. Es bueno tener una influencia santificadora en su vida junto a usted las 24 horas al día. Por esa razón necesita a su lado un creyente fuerte. ¿Cuál es el consejo? Encuentre uno y deje que esa persona sea una influencia espiritual cada momento en su vida. Espero que haya sido tan claro como lo fue para mí este estudio. Si tiene preguntas, pues las vamos a resolver. Me las escriben al WhatsApp y conversamos.